Saludos, estimados amigos. Aquí nuevamente les saluda Julio Chigne en una transmisión más que hemos denominado Casos de Abogado y donde vamos a abordar, después de un pequeño lapsus, ¿no? De un pequeño corte, regresamos a nuestra transmisión en vivo y vamos a tratar hoy el tema relacionado con el reto del voto voluntario o facultativo en el Perú. Este tema nos trae pues varias reflexiones, ¿no? Considerando que están próximas las elecciones presidenciales y congresales el próximo año, el 2021, considerando que existe pues esta situación de la pandemia, que existe esta situación pues de restricciones y esta situación de muchos cambios, ¿no? En los que nos hemos estado, bueno, acompañando a través de estas transmisiones, implica pues todo un reto para la democracia en el país, ¿no? Implementar medidas que permitan hacer viable, ¿no? El derecho a elegir y ser elegidos. Y es por eso que tomamos esta reflexión, ¿no? Considerando pues que en nuestro país existe, ya está regulado, ¿no? Lo que es el voto obligatorio, el voto que se considera pues tanto como derecho y como deber, y no se ha normado, o mejor dicho, no ha entrado todavía a una discusión con amplitud acerca de las posibilidades del voto voluntario o facultativo. Este es un mecanismo, no es un mecanismo electoral que considera al sufragio como un derecho, pero no lo considera como una obligación. Esto tiene sus matices, ha tenido pues su debate constitucional, obviamente, y tiene un debate permanente en nuestro país. Ojo, la propuesta del voto facultativo en el Perú no es nueva, ya ha habido proyectos, como vamos a mencionar durante el transcurso de este breve espacio, proyectos o iniciativas legislativas que han promovido pues esta posibilidad del voto voluntario o facultativo para la ciudadanía en general, considerando, considerando en principio que no es la primera vez digamos que se promueve esta clase de situaciones. Para sorpresa de muchos, porque nosotros, bueno, nos regulamos bajo un determinado orden constitucional, orden legal. Otros países en Latinoamérica ya tienen ya aprobado lo que es el voto voluntario facultativo y se van a sorprender, ¿eh? Vamos a comenzar desde el primer mundo. Hablamos, Alemania tiene voto facultativo, voto voluntario. España también. Rusia ahora, pues, que es tan mentada, tan mencionada, pues, con este tema de las vacunas, de la misma forma. Estados Unidos de la misma forma, voto voluntario. Ya vienen las elecciones en América. En Chile, desde 2009, existe pues el voto facultativo. En Colombia también está instaurado y ya hay un debate nuevamente sobre las posibilidades de volver al voto obligatorio. En Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana y acá cerquita también en el norte, en Ecuador. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todos estos países ya rige este sistema del voto facultativo, voto voluntario, que le da la posibilidad al elector de decidir o no asistir o no al acto de sufragio, ¿no? Al deber cívico que tenemos pues de cumplir pues con nuestra obligación electoral, con nuestro compromiso democrático en realidad, ¿no? Hoy día temprano, o mejor dicho, antes de iniciar labores, yo recordaba pues cuando estaba tratando de abordar este tema, me acordaba de una obra de José Saramago, el ensayo sobre la lucidez, que se las recomiendo, dicho sea de paso, ¿no? Todo lo que diga Saramago es simpático, Viaje a Portugal, ensayo sobre la ceguera. Este ensayo sobre la lucidez, que es una continuación del tema del ensayo de la ceguera, es una obra que narra pues aquella situación imprevista, sorpresiva para la democracia en aquel municipio que no se sabe cuál es porque no lo indica, no lo menciona, que en una tarde lluviosa, ¿no?, se inicia un proceso electoral que para sorpresa de muchos tuvo mucho ausentismo y mucha votación en blanco. Es más, el proceso se vuelve a realizar y se tiene un 83% de votación en blanca, que esto fue considerado pues como un acto de rebeldía, como un acto de presión de la misma sociedad inconforme con las propuestas pues que les daba, si mal no recuerdo, Saramago pues los identifica en tres grupos, incluso los partidos, ¿no? Habla del partido de la derecha, el PDD, ¿no? Partido de derecha, PDD,
el partido del medio, ¿no? O de medio, y el partido pues de la izquierda, ¿no? Señala estos otros grandes bloques y a partir de eso pues el sistema, ¿no? El sistema llamado democrático, por decir, pues inicia pues una persecución atroz, inicia pues un tema conspirativo en relación pues para desbaratar pues esto que consideraba pues una especie de reacción o revolución anarquista pues en aquel entonces, ¿no? En esta situación, porque el ausentismo era tal y como ustedes saben en la mayoría o casi todos los sistemas electorales del mundo, cuando existe un ausentismo marcado por un determinado porcentaje, simplemente las elecciones se vienen al piso, es decir, no se realizan. ¿Se dan cuenta? Hoy los cambios que ha traído el mundo, ya lo decía Toffler, desde la época de la tercera ola, estamos hablando de los 80, ya lo ha reconocido el propio Bill Gates, ¿no? Cuando habla pues del tema electoral, del tema de elecciones, los mecanismos nuevos que tiene que ver la democracia, nadie pensaba pues que en el 2021 iba a suceder lo que está sucediendo en la actualidad, pues una pandemia que está marcada por el distanciamiento social, una situación económica en problemas y una realidad que hace pues en la mayoría de sociedades que exista una especie de divorcio, por lo menos separación o distanciamiento también entre la sociedad y los principales pues motores del aparato político que vienen a ser los partidos, ¿no? Casi extintos en diversas partes, no extintos, sino digamos con muy poca ascendencia dentro de la población, ¿no? El político por perfil no es muy bien reconocido en las sociedades actuales, ¿no? Entonces esto llama pues a esta situación de distanciamiento entre la sociedad y el político y por ende, ¿no? Al momento de ejercer el derecho, deber, función, ¿no? Porque es un derecho, es un deber, algunos dicen que es, Landa decía, pues no, es un derecho deber, es un derecho deber y es una función también que cumple el ciudadano, el tener pues que presentarse a una elección, ya sea como participante o ya sea pues como elector, y con su calidad de elector pues él refuerza, no dice la teoría, no refuerza el espíritu democrático, ¿no? Al ejercer su derecho de voto. Y paradójicamente, aquel que no ejerce ese derecho de voto, ¿no? Es pasible de una sanción administrativa, ¿no? Cosa paradójica, ¿no? Porque a usted le dicen es un derecho, ¿no? Pues si usted no ejerce ese derecho, le impongo una sanción administrativa. Hoy día, con mucho espanto, ha llegado a mí, por ejemplo, un reglamento electoral. No voy a decir de dónde, porque por ahí están diciendo pues, que les tengo animadversión a estos muchachos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Señalan pues que la abstención a un acto electoral va a importar la suma de 400 soles, ¿no? De una elección gremial. Estamos hablando de una elección gremial, o sea, cifra que me parece desproporcionada. Ahora la pregunta que me hago es una elección que va a ser virtual, supuestamente. No conozco empresas que hagan pues este servicio de elecciones virtuales, al menos en el país no hay una reconocida. Va a haber ausentismo, ¿no? Estamos en pleno proceso de introducción a la era digital, estamos en pleno proceso, el voto electrónico en el Perú se aplica desde 2011, ¿no? Pero el ausentismo en voto electrónico para un gremio de profesionales es algo que, bueno, sería cuestión de revisarlo, pero igual la cantidad, la multa me parece desproporcionada. Si justamente una de las razones por las que se modifica en parte, ¿no? En parte, porque esto es un proceso, ¿no? Es un proceso. Vamos desde el voto obligatorio por tradición, por cultura, por costumbre también, a una situación de flexibilización progresiva del ejercicio del derecho al voto, ya sea por edad y con posterioridad, conforme voy a señalar también, va poco a poco esto disminuyéndose en cuanto a los requisitos de o mejor dicho, las exigencias para ejercer este derecho a voto. Les tengo una buena noticia, saludando a los amigos pues de Lima Sur, a la presidenta de la Asociación de Abogados de Vida El Salvador, la doctora Baña, saludando a la doctora Ivette Cama que nos está visualizando, saludando también a los amigos de San Juan del Lurigancho, el doctor Luis Guamán Ojeda, ¿no? Reconocido litigante de aquella zona. Veo que me están enviando mensajes. A la doctora Elina Chara, quien ha sido mi alumna, un saludo muy especial. Le veo siempre, estoy atento a sus comentarios. Les tengo un obsequio también durante esta transmisión. Como el tema pues está referido pues al tema del voto facultativo en el Perú o el voto voluntario,
me he tomado el trabajo de rescatar entre el material que dejó el Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos también un programa sobre el Jurado Nacional de Elecciones en mi canal de YouTube. El anteproyecto de Código Electoral de nuestro país, ¿no? Es una obra que ha dejado pues, el Jurado Nacional de Elecciones, que está pendiente, ¿no? Para su revisión. Solamente, por favor, comparten la actual transmisión, me envían su correo electrónico y yo les hago llegar en versión PDF este anteproyecto, que es simpático ahora que estamos en temas electorales. Es importante desde la perspectiva del ejercicio profesional, sobre todo para el caso, especialmente pues, para el caso de los jóvenes abogados, pues que pueden encontrar en la temática electoral un espacio también de desarrollo profesional, considerando pues la cantidad pues de circunscripciones territoriales, de regiones, de distritos. Eso es un espacio interesante para el ejercicio profesional. Entonces pues les alcanzo esta información para que pueda ser objeto pues de estudio, de análisis y compartirlo también, de estudio, de comentarios, siempre porque los abogados pues estamos siempre pues comprometidos en este tema pues del desarrollo legislativo en materia de elecciones también, sobre todo en los procesos de vacancia, en los procesos pues de revocatorias, en los procesos pues de renovación de autoridades que han sido suspendidos. Hay varios temas en la agenda electoral nacional, ¿eh? La que preocupa en estos momentos es la que viene, el 2021, porque estamos hablando de un proceso en situaciones especiales, en situaciones excepcionales, ¿no? Este tema de la pandemia tiene para rato, y como tiene para rato, ¿no? Las restricciones se van a seguir ampliando, pero se está preveyendo hasta el momento, hasta el 31 de diciembre, pero tenemos para rato. Y bien, regresamos a nuestro tema, un poco como veo a los amigos ahí de siempre, eh, un poco que me emociona un poco también de verlos, colegas, ¿no? Les invito también a visualizar mi canal de YouTube, por favor. Ahí tenemos varios temas que espero les interesen mucho, sobre mesa de partes electrónicas, sobre justicia digital, sobre procedimiento administrativo digital. Se suscriben gratuitamente y van pues a visualizar pues estos temas que se trataron en estos programas, ¿no? Incluso también hay algunos libros, algunos textos que también he compartido en PDF en la medida de mis posibilidades también, ¿no? Y de la libertad de derechos que se tiene para ejercer la misma. Y bien, sobre el voto facultativo tenemos que hacer algunas precisiones, ¿no? El principal temor, digamos, de la perspectiva práctica y un poco ideológica también constitucional, implica que si se da la posibilidad del voto voluntario, exista pues un abstencionismo terrible, ¿no? Y que este abstencionismo termine pues en darle baja legitimidad a quien es elegido, ¿no? Y por lo tanto las instituciones se debilitarían. Ese es el razonamiento. Pero vaya, el Congreso, por ejemplo, es una de las instituciones, saludos a los amigos del Congreso, es una de las instituciones que, bueno, no voy a decirlo personalmente, ¿eh? La gente se está resintiendo mucho, estos días está muy sensible, la pandemia ha puesto muy sensible a las personas, ¿ya? Voy a reservarme mi opinión personal, pero si vamos al tema de las encuestas más reconocidas señalan pues que entre las instituciones más criticadas está el Poder Judicial, donde trabajamos los abogados, y el Congreso, donde hacen las leyes, y las leyes son material de trabajo de los abogados, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, donde incluso ya entró al debate el tema de la renovación por tercios, por ejemplo, de la renovación de autoridades, ¿no? El tema de la legitimidad es un tema relativamente especial, y el tema de la legitimidad va acompañado también a cómo se respeta la autoridad. La pregunta que nos haríamos en este momento es solamente para hacer un pequeño ejercicio, ¿no? O sea, ¿quién respeta la autoridad en estos momentos? Vamos a señalar casos contados. O sea, la autoridad realmente se pierde cuando no se ejerce, o cuando se ejerce y se es muy flexible, cuando no se cumple la ley, cuando no se establece un orden. Y eso es lo que está pasando en nuestro país con este tema de la pandemia. Nadie hace caso, la mayoría de personas no hacen caso a las restricciones, ¿no? Hoy día es un futbolista que entró por el norte, mañana va a ser pues un cantante, pasado, ya se fue un actor de televisión incluso, ¿no? Entonces, mientras estas restricciones no sean igual para todos, efectivamente pues va a existir una situación de conflicto, va a existir una situación pues de impotencia social, o mejor dicho,
de desvincular el ciudadano, desvincularse de lo que es el respeto a las autoridades. Eso es una consecuencia lógica de la falta de autoridad. Entonces, este argumento, lo personal, me parece no del todo cierto, porque incluso cuando se le obliga a votar al ciudadano, el ciudadano muchas veces va por compromiso, o lo que dice la mayoría, ¿no? Uy, tengo que ir a votar porque si no me multan. Y miren que las multas han bajado, si mal no recuerdo, 30, 68, 72 nuevos soles, o 40, si mal no recuerdo. No he copiado bien ese dato. Bueno, siempre he ido a votar, no he tenido estos problemas. Y pensar que hay instituciones gremiales que cobran 400, 200 soles han impuesto de las multas. ¿Se dan cuenta cómo es desproporcionado esta situación del ejercicio del derecho al voto? Poner multas por no ejercer tu derecho. O sea, tú eres libre la base de la democracia es la libertad. Y en base a esa libertad se te multa porque tú, en base a tu libertad, tú decides no ejercer tu derecho al voto. Por ejemplo, cuando puedes ir y votar en blanco. Porque cuando hay presión, cuando existe pues esta dificultad, este sistema impositivo de multas, de restricciones, muchas veces la gente va a votar por compromiso. ¿Cuántos comentarios nos han escuchado desde el último proceso electoral? Porque siempre hay excusas para los resultados, ¿eh? Siempre hay excusas, siempre hay fundamentos que explican los resultados. ¿Cuántas preguntas nos hacemos en relación a las personas que no van a votar, las personas que tienen dificultades para ir a votar? O también, porque es su derecho, la gente que no le interesa ir a votar. O sea, esto tiene complementos, o sea, tiene también un desarrollo no solamente teórico, sino social y político que explica las razones por las cuales el ciudadano en su mayoría no se siente comprometido con la institucionalidad, no se siente comprometido, ¿no es cierto?, con el compromiso democrático, cívico de ir a votar, ¿no? Porque en principio, de repente, pues es como cuando usted va a un restaurante. Bueno, cuando iba, ¿no? Porque ahora hay restricciones. Iba a un restaurante, le daban la carta y de repente, pues, el menú que le ofrecían no estaba a la altura de sus expectativas. Entonces simplemente deja la carta y pide un vaso de agua o se retira. Sí, retira simplemente. Entonces, el ciudadano en su mayoría, y me amparo en las últimas encuestas, está bien desencantado con el sistema, pues, electoral. Darle la posibilidad, y mire, vamos a ponernos del otro lado ya, le doy la posibilidad de que usted no vaya a votar, por ejemplo. La sensación es que es bastante probable que haya abstencionismo, es decir, que no vaya mucha gente a votar. Esto pasó en Chile. En Chile, en las últimas elecciones, el abstencionismo ha bordeado el 50%, del 64% que tuvo en la elección anterior con Bachelet, ¿no? A la última elección, el actual presidente ha tenido un abstencionismo de 50%, de la población electoral estamos hablando. Entonces, esto ya marca una pauta, pero este abstencionismo se puede explicar a muchas razones. En principio, la persona que no va a votar tiene una razón fundamental. Puede ir desde el tema práctico, las dificultades, la distancia, hay personas que están de viaje, hay personas que prefieren trabajar, hay personas que no les interesa pues el tema, entonces debería salvaguardarse ese derecho que tienen, porque es un derecho, es una facultad, de ejercerla o no. Por otro lado, en nuestro país, el ejercicio de la obligatoriedad tiene como principal problema que se sanciona administrativamente a la persona por dejar de ejercer un derecho. Es decir, se entiende, pues, como decía Landa, pues, que el derecho al sufragio, el derecho al voto, es un deber, es un derecho-deber, señalaba Landa Arroyo, ¿no?, constitucionalista, que comentaba sobre el tema o las posibilidades, pues, en el debate anterior sobre la posibilidad del voto facultativo. Sobre el tema, como les decía, no es nuevo. Ya el 2005, el 2008, se presentaron diversas iniciativas legislativas que promovían el voto voluntario o el voto facultativo. Es más, desde el 93 hacia arriba, ya se han ido flexibilizando los mecanismos que se han tenido para, digamos, comprometer a la gente a votar, ¿no? Ya lo tenemos en la ley 28859, esta ley que suprime pues un conjunto de restricciones civiles, comerciales, judiciales y reduce las multas a los omisos al acto electoral, al acto de sufragio, condiciones pues sobre las cuales se erige el día de hoy, ¿no?, este derecho a poder votar o no en la elección. Pero bien, el derecho a ejercer el sufragio, ¿no?, es un derecho, es un deber, además es una función,
porque está vinculado con aquel deber moral, subjetivo del ciudadano de elegir sus representantes, tener esa posibilidad y comprometerse con el Estado, decir yo me presento al acto electoral y voy a votar, voy a ser presente. Por último, pues mi manifestación de voluntad, ya sea a favor, ya sea en contra, o simplemente poniéndolo en blanco, porque así como decía Saramago, ¿no? Como le ocurrió pues en este ensayo sobre la lucidez, ¿no? Que los habitantes de esta ciudad simplemente fueron y votaron en blanco, llegaron a un 83%, se tiraron abajo las elecciones y volvieron pues a ejercer lo mismo. Ahí no había multas de 400 soles. El sistema peruano establece multas por debajo de los 70 soles, como hemos dicho hace un momento. Hay gremios profesionales cuyos comités electorales han puesto multas de 400, de 200 soles. Vaya a saber Dios en qué se están amparando. Si alguien lo sabe, por favor me lo hace saber, me lo escribe acá abajito, porque tengo mucha curiosidad por saber eso, o sea, en qué criterios técnicos y científicos se están basando para establecer un criterio de una elección de un gremio profesional sobre, o sea, ¿qué tiene una elección de un gremio profesional que no tenga una elección nacional? Donde la medida, o mejor dicho, la tasa administrativa correspondiente, la tasa correspondiente a la multa, no es superior a la de una elección nacional. Son cosas que no se entienden. Pero en fin, bueno, a esos señores, ¿no? Les voy a obsequiar, ¿no? El anteproyecto de código electoral, ¿no? Me envían un mensaje, gustosamente se los voy a enviar. Es más, me voy a averiguar su teléfono y se los voy a enviar para que puedan ahí repasar un poquito estos temas. Pero bien, para ahondar en el tema, ¿no? Cumplir un deber es de formación de la voluntad política de una sociedad. Es decir, la sociedad prepara a sus ciudadanos, los capacita, los educa y tiene que generar pues un compromiso que no es del todo sólido conforme lo vemos pues en el abstencionismo, conforme lo vemos pues en los votos viciados, porque esas son expresiones también de la sociedad. Por otro lado, estas sanciones que se imponen por el hecho de no votar desvirtúa pues el compromiso ciudadano, ¿no? Me van a poner una multa por no asistir a votar, ¿no? La obligatoriedad, consideramos, ¿no? Es una contradicción al espíritu democrático, porque el espíritu democrático desde siempre es darte la libertad, ¿no? Ejércela. Si deseas, ejércela, ¿no? Estás en esa libertad. Es decir, es la exaltación, o mejor dicho, la democracia tiene que ser pues la expresión más vívida de libertad y debe ser muy extensa, debe ser flexible. El voto facultativo de esta manera se presenta pues como una especie de alternativa dentro de este ejercicio del derecho de poder pues activar o no, participar o no en un proceso electoral donde se está plenamente convencido que se está ejerciendo pues un derecho, que se está ejerciendo una función. Ahora, si vamos a hablar en oro, en nuestro país consideramos pues que no existe pues una cultura de la participación en los asuntos públicos. Hay muchos que piensan pues que participar en un asunto público es colgar dos notas, sacar dos comunicados, es publicar un publicherry en un diario, ¿no? Tomarse una foto en la puerta de un local, ¿no? No, nada más falso, ¿no? O sea, comprometerse con participar en los asuntos públicos es participar, por ejemplo, hablando de gobiernos locales, en el gobierno participativo, participar mediante el tema presupuestario, plantear observaciones técnicas, eso es comprometerse pues con el tema de participar en los asuntos públicos. Lo otro es simplemente leer el periódico, ¿no? Como muchos lo hacen y con todo derecho, leen el periódico mientras van leyendo, van diciendo, ah, no, yo tengo que criticar esto, no, sustentar cosas pues que están lejanas pues a un criterio técnico, a un criterio objetivo que permitiría ayudar más al desarrollo pues del espíritu democrático. No existe pues en nuestra cultura, en nuestra cultura cívica, digamos, no existe pues esta posibilidad de poder pues tener un compromiso férreo con lo que es el derecho a votar, ¿no? Y sobre todo pues tener una convicción. Desde ya también, si vamos al registro de organizaciones políticas y hacemos la sumatoria de personas que están afiliadas a un partido y lo comparamos con el número de electores, nos vamos a dar con muchas sorpresas, ¿no? Nos vamos a dar con muchas sorpresas que dicen mucho de la participación o compromiso ciudadano en temas públicos. Porque más allá de eso,
en la mayoría de casos pues aplica cuestiones de simpatía, cuestiones de amiguismo, cuestiones de cierta afiliación en relación pues a las propuestas que se lanzan pues en determinados momentos en la escena pública. De ahí en más, que por ejemplo, volvemos al tema de las encuestas, cuando vemos pues las principales figuras que están en lo que digamos serían las preferencias electorales, al menos en teoría, ¿no? Figuran un conjunto de personas que no están vinculadas a partidos políticos. El mayor ejemplo, ¿no? El presidente Vizcarra no tiene partido político. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos en una situación un poco desde la perspectiva teórica contradictoria, ¿no? Es decir, hablamos de compromiso democrático, de legitimidad, pero nuestras autoridades no tienen partido. Entonces, al no tener partido, cosa que no es malo, porque es parte del ejercicio de la libertad, si estamos hablando de fortalecer la institucionalidad democrática, fortalecer la posibilidad de que el ciudadano participe en los asuntos públicos, se tiene que dar pues estas situaciones pues de cultura democrática, que considero esa es tarea de los partidos políticos, ¿eh? Ojo, hay montos que se están, de acuerdo a la ley de partidos, ¿no? Se está pues respondiendo económicamente en función al número de votos. Nuestra opinión es que se debe responder siempre y cuando, por ejemplo, se desarrollen determinadas campañas no de concientización, no de ideología, sino campañas de prácticas democráticas al interior de los propios partidos que permitan generar pues este espíritu de competencia, este espíritu sano, de poder mejorar las cosas, de proponer, de andar y que no pase pues lo que pase muchas veces cuando termina una elección, que la ciudadanía termina pues un poco resentida con aquella persona que le prometió algo y no le cumplió, que quede distanciada de algo pues que pensaba que iba a ser lo mejor o la solución a la mayoría de sus problemas y que termina siendo pues una situación muy lejana, muy gaseosa o que simplemente hacen contrariamente todo a lo que se comprometieron a realizar durante el periodo que estuvieron pues en esta situación de ofrecimiento o mejor dicho de campaña electoral. Son temas que se tienen que considerar en cuenta porque haciendo por ejemplo para no señalar casos específicos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en los sindicatos, ¿no? Pertenecer a un sindicato no pasa simplemente por obtener los beneficios sindicales. Participar en un sindicato compromete en la teoría, porque no vamos a la ley, porque la ley yo estoy afiliado a un sindicato y tengo todos los derechos, ¿no? Pero significa también participar, significa estar en el día a día, significa coordinar, conversar, transmitir. Ya lo ha dicho la Sala Constitucional y Social, ¿no? Si hacemos una especie de ejemplo paralelo entre lo que es el derecho a elegir y el derecho a la libertad sindical, pues, la Corte señala que existe un ejercicio de la libertad sindical en su faz positiva cuando la persona se afilia a un sindicato y en su faz negativa cuando simplemente no se afilia o no prueba pues la posibilidad de afiliación, con lo que pone en equilibrio el tema. Entonces, bien, otro factor que aleja o que distancia pues el tema del voto obligatorio es la cantidad de candidatos que contribuye a la larga a dividir el voto, a ampliarlo, a diluirlo pues en una situación. Ustedes han visto las últimas pues en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Dos cédulas, ¿no? Hay cantidad de electores. La ley de partidos políticos en cierta forma los ha regulado, pero aún así, ¿no? Si mal no recuerdo, existen cerca de 17 o 20 agrupaciones políticas inscritas, ¿ya? Entonces estamos hablando de mucha oferta electoral, que con todo derecho pues ha cumplido esos requisitos, fuera de las que están en trámite y que todavía tienen que ser objeto de procesamiento, pues la idea en realidad es que participe la mayoría, ¿no? Consideramos que esa es la clave de la democracia, que participe la mayoría, y que para que participe la mayoría hay que ser flexibles en ese sentido, ¿no? Esta situación de pandemia definitivamente pues que ha puesto en una situación difícil a aquellas organizaciones que estaban, por ejemplo, en el tema de la recolección de firmas, pero también pone en una situación difícil a aquellos partidos que no han ingresado, por ejemplo, a este tema pues de la comunicación virtual. Los pone en desventaja. Entonces, por ahí es necesario pues ajustar las clavijas para poner un tema básicamente relacionado con el tema del ejercicio al derecho a la participación democrática de quienes desean o tienen pues la posibilidad, van a postular a una representación ya sea congresal o presidencial, ¿no?
De darse el voto voluntario, el voto facultativo, estamos claros que es bastante probable que haya abstencionismo. Es bastante probable. Es más, ya de por sí existe siempre un pequeño número de abstenciones, o sea, un porcentaje de abstenciones, ¿eh? Y si a eso le sumamos el voto blanco, los votos nulos, también nos vamos a dar con muchas sorpresas, ¿no? En un régimen, por lo tanto, esto implica no solamente pues que se le obliga al ciudadano a votar, sino muy por el contrario, en el ejercicio de su derecho a la libertad, se promueva esta situación a través del cual el ciudadano consciente necesariamente que tiene que ejercer su derecho a voto, ¿no? Se sienta pues de alguna manera comprometido con el sistema. Yo recuerdo, y me acabo de acordar en estos momentos de mi profesor, el doctor Gastón Soto Ballena, a quien le mando un afectuoso saludo. Me acuerdo mucho de sus clases porque ha sido pues uno de los profesores que marcó bastante, pues no solamente por su don de gente, sino por su conocimiento vasto del tema de la realidad. Miren, él me comentó esto en el primer año de Derecho, no voy a decir el año, ya en el primer año de Derecho, pero ya ha pasado tiempito, y me acuerdo con mucha claridad, ¿no? de lo que dijo en aquel momento del voto voluntario. Él señalaba sobre el voto voluntario, por ejemplo, ¿no? que el voto voluntario promovía en cierta forma que ganen las minorías organizadas, ¿no? Es decir, que al ver la posibilidad de que sea voluntario, iba a ganar necesariamente el partido que esté más organizado, ¿no? Y que pueda convocar el mayor número de personas, comprometerlos, ¿no? Que su oferta política sea tal que convenza a la mayoría de que asista a votar. Por ejemplo, eso decía el doctor Gastón Soto. Lo que señalamos nosotros es que esto no está muy lejano de la realidad. Puede darse, pero ojo, sería un derecho digna y legítimamente ganado, consideramos, porque esto implica también un trabajo de compromiso, un trabajo social, un trabajo de proyección, un trabajo a través del cual se está promoviendo la participación de los ciudadanos. Ojo, el régimen del voto voluntario va a funcionar en la medida en que se tenga la posibilidad de motivar a las personas a participar en un proceso electoral. Es decir, de motivarlas, incentivarlas, ¿no? Es decir, que encuentren pues no solamente atractivos, sino encuentren pues en la posibilidad de ejercer un derecho, el derecho a voto, ¿no? Algo, digamos, el contenido pues causa-efecto, ¿no? Que la causa de ir a votar significa pues que tenga autoridades responsables, que tenga autoridades que cumplan con lo que dicen, y lo más importante, ¿no? Que se comprometan también con el ejercicio de la práctica democrática, que significa pues darle la posibilidad a las personas que pueden elegir sus representantes, y también de cautelar su ejercicio funcional, que también es una parte complementaria de la democracia, no solamente pues el hecho pues de participar en esos 2 o 3 meses que dura una campaña electoral, sino también hacer el seguimiento respectivo y participar, ¿no es cierto?, a través del seguimiento de las acciones, a través pues de promoviendo iniciativas, y siempre pues estando vigilantes al tema del manejo de los recursos públicos, que siempre es importante para toda autoridad. Y bien, cumplo con anunciarles, ¿no?, que a partir de estas transmisiones estamos pues contando ya con el auspicio formal de la asociación Lex Novae, que la ven aquí al costadito, ¿no? Ellos pues nos están apoyando con el tema de la difusión de este programa, que va a salir ahora sí sin ningún pretexto, los lunes, los miércoles y los viernes. Vamos a estar pues atentos a este tema. Y para finalizar, el voto voluntario se presenta como una posibilidad en el país. Ya hay iniciativas legales. Para resumir, ¿no?, lo que hemos tratado el día de hoy es lo relacionado con el voto voluntario facultativo en nuestro país, con el reto que implica la posibilidad de que usted como ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre vamos a participar, ¿no?, entre vamos a participar del proceso electoral, o simplemente, bueno, voy a estar como espectador. Pues no quiero ejercer mi derecho a voto porque puedo tener mis razones. La primera es que de repente pues no me convence la oferta electoral. La segunda, deseo pues bueno, yo no estoy comprometido, no estoy informado con el tema público, bueno, pues voy a optar por no.
¿no? Porque esa es otra de las ventajas que tiene también el voto voluntario, para finalizar. La ventaja que tiene también es que efectivamente si el ciudadano está comprometido, tiene conocimiento, hace seguimiento o por lo menos está informado del tema de propuestas y la conformación de los partidos políticos, no va a estar luego lamentándose de su resultado de votación. Y muy por el contrario, si aún así es militante, le va a tener la posibilidad también de exigir el cumplimiento de las promesas electorales, y de esta manera fortalecemos verdaderamente el sistema democrático, porque irían a votar aquellas personas que están convencidos en el sistema, que creen en el sistema democrático y que amparan pues su voluntad en este derecho y lo ejercen. Y bien, finalizando, les recuerdo que a los que nos han visto el día de hoy, por favor, estamos retomando las transmisiones. Les voy a obsequiar el anteproyecto de Código Electoral que realizó el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Lo presentó incluso el doctor Raúl Chanamé Orbe hace unos meses. Tenemos el texto en PDF y los que deseen pues, nos envían un correo electrónico y se lo enviamos automáticamente. Asimismo, invitarlos a visualizar este programa y otros que hemos trabajado sobre, por ejemplo, cómo ingresar documentos a través de la mesa de partes virtuales, el tema de los formularios versus abogados, que es un tema que tratamos también aquí, donde hacemos una crítica constructiva al tema pues de estos formularios que tienden pues a reemplazar la redacción de las demandas y escritos por parte del Poder Judicial, entre otros temas. Y bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad y hasta luego. Muchas gracias.